Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa en Grande, el podcast donde estamos conversando con los jóvenes que la están rompiendo en la región de Valparaíso, que con sus acciones, con sus biografías a veces cortas en tiempo, pero muy extensas en acciones y en iniciativas, están cambiando el rumbo de la región de Valparaíso. Hoy día, con nuestro querido Diego Yacaman. ¿Cómo estáis, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación hoy día acá a Piensa. Muy bienvenido, Diego Yacaman, joven líder Piensa, premiado en la edición 2024 del concurso en la categoría de emprendimiento. Emprendimiento. Ahora, lo entretenido de esto, y la gracia, un poco lo que han podido ver y escuchar todos nuestros auditores de este podcast, es que si bien Diego puede que lo hayan premiado en emprendimiento, no se queda solamente ahí. Y un poco eso es lo que vamos a querer ir también desentrañando a lo largo de esta conversación. Así que, Diego, primero conocerte un poco más acerca de quién es Diego Yacaman. Bueno, esa es una pregunta un poco complicada. Uno intenta de volver a los orígenes. Yo creo que en principio yo soy alguien bien de las raíces, bien preocupado desde dónde uno viene. Entonces, bueno, yo primero soy hijo de un feliz matrimonio entre Soraya y Andrés, mis papás, con una fuerte inspiración arraigada en las raíces. Nosotros somos una familia árabe, por un lado Palestina, por otro lado Siria. Eso desde el día uno inculcó nuestra forma de ser, nuestra conciencia de mundo, nuestro saber que hay algo más allá de mis fronteras de Chile, del lugar donde nací, saber que hay una historia, unos antepasados que nutren tu historia, que tú eres fruto de una historia de personas, grandes personas que vienen antes de uno y que han ido formando una historia familiar. Eso yo creo que es lo primero. Y también soy hermano de Tarek y Soraya, dos personas que para mí siempre han sido grandes referentes en mi vida, que me han impulsado a mí a sentirme acompañado, a desafiarme, a tener siempre dos grandes referentes un poquito mayores que yo, que me permitieran ir abriendo pasos, teniendo claridad más o menos de lo que uno quiere ir buscando en la vida. Creo que eso es lo primero, un poco el núcleo desde el cual uno viene. Y bueno, soy un joven, digamos, conconino de toda la vida. Yo soy nacido y criado acá en la zona, amante desde chiquitito de eso, hincha de Palestino acérrimo desde muy niño, desde los 6-7 años, muy hincha de Palestino, muy hincha del fútbol. Que bueno, partió siendo un niño súper mamón. Yo era un niño súper tímido cuando era chico. Era un niño que le costaba un poco salir al encuentro de los demás. Pero cuando en un momento de la vida me cambio de colegio, llego a donde yo me formé, que es el Sagrada Familia, me vinculé también al santuario de Schoenstatt. Y a partir de ahí empecé a descubrirme en una forma distinta a la que me había descubierto cuando era chico, cuando era más pequeño y más tímido. Empecé a descubrirme con vínculos profundos, con nuevas amistades, con un mundo social que yo no conocía, a partir de las misiones, trabajo. Empecé a conocer todo un gran mundo bien bonito que me empezó a nutrir y me empezó a permitir conocerme a mí de una manera que no me conocía y a poder desplegar mi propia originalidad de una manera que nunca me haya desplegado, junto con estos vínculos profundos en la amistad, en el cariño con los demás. Y bueno, eso terminó radicando en lo que soy hoy, digamos, una persona que intenta todos los días de poder ser un aporte, que haya mucha felicidad, encuentra mucha felicidad en el encuentro con los demás, encuentra mucha felicidad en el desarrollo de proyectos, y con una inspiración fuerte relacionada a esta historia, a que yo soy de acá, a que me interesa desarrollar proyectos acá, me interesa jugármela por la región, me interesa jugármela por mi país, me interesa trabajar en conjunto con mis amigos, con mi familia, y siempre con ese cariño, digamos, original. Por eso cuento un poco la historia previa, para entender también por qué tanto cariño a la zona, tanto cariño a mi historia. Oye, no, y eso Diego, muy consistente también con lo que ha sido tu biografía después con el paso de los años, ingeniero comercial, formado también en una universidad acá, cofundador de Nablus, empresa con arraigo y también con cierta vocación regional, y dirigente deportivo. Yo quiero llegar con mucho interés a esa parte también, pero algo que me parece súper interesante y que quizás aprovechar de conversarlo, este tipo de conversaciones y entrevistas, como ustedes habrán visto, no siempre se tratan solamente de conversar con nuestros invitados acerca de su historia, sino que también acerca de temas que van saliendo, y algo en lo que me encantaría tenerme es justamente con lo que comenzaste, la familia. Partiste presentándote quién era Diego Yacaman desde una mirada completamente familiar, hijo de tus padres, hermano de tus hermanos, desde una cierta raíz valórica, y más allá de eso, que es importante también recuperar muchas veces
la esencia del espíritu de lo que significa la familia en tiempos donde nuestro país tanto lo necesita y sobre todo, bueno, si lo queremos ver en el plano regional, nuestra región claro que necesita de todo y más. Efectivamente. Entonces, bueno, la familia yo creo que, como dice, es el núcleo de la sociedad, el núcleo fundamental. Mi mamá siempre me habló cuando era chico del tema de la incondicionalidad. Yo creo que el cariño, la importancia de saber que hay un grupo de gente que te quiere más allá de todo, que va a estar ahí siempre al lado tuyo para tus éxitos, pero también para tus derrotas, para tus tristezas, tu alegría. Creo que es algo que te da un sostén emocional, un sostén frente a la vida que te permite a ti desenvolverte. Y particularmente a mí me tocó además una hermosa familia. Yo te hablé de mis papás, de mis hermanos, pero también de mis primos, mis abuelos. La verdad es que yo soy un eterno agradecido de la familia en la que me tocó a mí vivir. Yo la he disfrutado a concho. Siempre soy una persona que intenta estar con su hermano, intenta estar en los encuentros de primos, intenta formar encuentros para poder seguir viéndonos. Porque la verdad es que considero que de ahí se expresa, o yo tuve la oportunidad desde ahí de expresarme, desde ahí de poder crecer y desenvolverme en mi vida. Entonces, creo que la familia es ese espacio en que uno se siente seguro, tranquilo y que uno puede salir al mundo desde ahí. Mi familia, como te decía, es una familia aparte muy enérgica, con muchas ganas de hacer cosas. Eso explica mucho también mi forma de ser. Mi papá desde chico era dirigente dentro de la comunidad palestina. Mi mamá siempre estuvo a cargo de impulsar proyectos acá también. No sé si estaba el Centro Padres, mi mamá siempre estaba metida en el Centro Padres, si al colegio le faltaba algo, si a los vecinos les faltaba algo. La verdad es que vengo de eso. Y bueno, mis hermanos un poco en la misma línea. Tarek y Soraya son dos personas que también siempre se destacaron por su liderazgo, por sus ganas de armar proyectos desde muy chico. Entonces, para mí siempre tuve referentes dentro de mi familia de personas que se preocupaban de su entorno y que, como te decía yo, encuentran la felicidad en esto de construir en conjunto con los demás. Y eso creo que habla mucho de la personalidad de mi familia. No, lo encuentro notable y también muy consistente. Cuando hablamos en la época de las postulaciones para el concurso de Jóvenes Líderes Piensa, un dato que saltaba ahí sobre la mesa era que has participado en decenas de voluntariados. Es un poco también, como digo, es consistente con lo que vienes contando. ¿Hay alguna experiencia dentro de eso, de esas millones de oportunidades de trabajar al servicio de distintas comunidades, que haya marcado lo que fue un poco la toma de decisiones el día de mañana de Diego Yacamán? A ver, sí, yo creo que sí. Yo creo que yo he tenido hartas vivencias, algunas que creo que puedo contar, otras no tanto también por la intimidad propia que tienen. Pero bueno, a mí, yo la primera vez que fui un voluntario tenía 11 años y me llevaron obligado al voluntariado. Mis papás me llevaron a unas misiones familiares en esa época. Yo no conocía a nadie, era una época en que yo era extremadamente mamón. Y la verdad es que mi primera experiencia fue fatal. ¿Ya? Yo no la pasé muy bien la primera vez que fui a esta instancia porque me sentía profundamente como desafiado e incómodo porque yo era alguien que necesitaba su espacio, necesitaba estar más cuidado y esto de salir al mundo, ver 100 jóvenes haciendo cosas como que un poco me superó. Pero con el transcurso de los años me hicieron volver a ir nuevamente. Mis papás me impulsaron a ir por una segunda vez, me impulsaron a ir una tercera vez. Y ya la segunda, ya la tercera vez, empecé a agarrarle un ritmo distinto y empecé a disfrutarlo de una manera distinta. Entonces, en realidad, para mí esas misiones y cómo esas misiones me permitieron ir madurando y creciendo en esto, para mí es algo que me marcó, como te digo, a los 11, 12, 13 años, para adelante, toda la vida, un poco en ese perfil. Y terminé enamorándome de esas misiones. Yo fui 11 veces a esas misiones consecutivas, todos los veranos yendo a ese proyecto, desde el santuario de Schoenstatt. Y la verdad es que si uno ve mi progresión y ve ese pequeño niño, yo tengo un amigo que es Mirko, y Mirko tiene como 7 años más que yo, y Mirko siempre dice, yo me acuerdo cuando te vi la primera vez que fuiste a misiones, y eres un cabro chico llorón y mamón. Me decía, es increíble verte 10 años después liderando estas cuestiones, impulsando y dándole vida a aquello que te encantó y aquello que tú también quieres que a otros le impacte. Entonces, como te digo, creo que los que me vieron ahí cuando chico se dan cuenta, pueden percibir el cambio que implicó para mí esas misiones, digamos. Pero lo encuentro notable. Ahora quizás pasando a la parte ya más de emprendimiento, recordarle Diego Yacamán, premiado en la categoría de emprendimiento en el concurso Jóvenes Líderes Piensa 2024, iniciativa impulsada por Fundación Piensa y la Mutual de Seguros de Chile. Y ahí, Diego, tu proyecto en el fondo estrella desde lo que era la categoría de emprendimiento era justamente Nablus. ¿Ya? Me gustaría preguntarte y que le cuentes también acá a todos nuestros auditores, primero, ¿qué es Nablus y también cómo se va gestando esta idea? Bueno,
yo creo que acá hay una gesta de dos cosas. Una tiene que ver un poco con mi personalidad. Yo siempre entendí que yo iba a emprender, algo que yo entendí de chico. Creo que la primera vez que lo dije tenía como 6 años, que se lo dije a mi mamá una vez. La verdad es que siempre yo asumí que yo quería emprender algo nuevo. Y eso para mí era algo que nacía de mí, que siempre quise buscar. Y la vida va encontrando los caminos y uno va aprovechando esos caminos también y viviéndolo a concho para poder construir estos proyectos efectivamente. Cuando yo entré, bueno, estudié en la Adolfo Ibáñez acá en Viña, yo siempre quise estudiar acá en Viña y la Adolfo Ibáñez era para mí el lugar donde yo quería formarme, digamos. Tuve la oportunidad de conocer a un profesor mío, que ya lo había ubicado algo por el movimiento en alguna instancia cuando era más chico, que se llama Víctor Nasser. Víctor fue mi profe de contabilidad, ¿cierto? Al primer año o el segundo semestre me parece que fue. Y desde entonces nosotros empezamos a armar una relación entre los dos y empezamos juntos a trabajar, primero yo siendo su ayudante, después era el coordinador de los ayudantes, o sea, lo ayudaba un poco con todo el equipo. Un día le dije, oye, ¿sabes qué? Llama a trabajar contigo. Me fui a trabajar con él. Y desde los 19, 20 años yo estuve trabajando en realidad junto con él, en un poco la empresa que tenía él anteriormente. Y cuando íbamos trabajando con Víctor nos fuimos percatando de que el mercado, de que en realidad, el mercado quiero decir acá el ecosistema, digamos, empresarial de acá de la región, carecía de algunas cosas que nosotros consideramos que eran fundamentales para poder dar un paso de calidad en la forma de trabajar. Y por otro lado, nos dábamos cuenta, o nos preocupaba a ambos, desde nuestra intención de hacer crecer la región, nos preocupaba ver cómo el talento que nosotros conocíamos, de amigos, de conocidos, que nos había tocado en el colegio, en la universidad, terminaba todo yéndose a Santiago por un tema de que las plazas laborales estaban allá. Entonces, con esta combinación de ambos elementos, de saber que había un ecosistema que carecía un poco de herramientas en el ámbito contable, financiero, de toma de decisiones, de profesionalización, y por otro lado, saber que había un talento enorme en la región, pero que terminaba fugándose a Santiago, dijimos, oye, ¿sabéis que podríamos armar un modelo que efectivamente permita que las empresas tengan un mejor servicio, proveído, digamos, o provisto, perdón, por parte de profesionales que son de muy alto nivel, que nosotros ya los conocemos, que son nuestros amigos, de hecho. Y así nace Nablus. Nace porque en un momento de la vida con Víctor dijimos, ¿sabéis que hay que dar este salto de calidad? Tenemos que atrevernos. Me acuerdo que arrendamos una oficina. En una oficina súper grande para lo que éramos, porque éramos el Toto, que es Víctor, yo, 2 personas más de nuestro equipo y 110 metros de oficina. Y teníamos una mesa de camping en el medio de la oficina y trabajábamos en la mesa de camping. Y empezamos a darle este cuento, empezamos a trabajar desde el día 1 intentando innovar, intentando desarrollar un software que también nos permitiera dar ese salto de calidad, innovando en que la atención fuera lo mejor posible, preocupándonos de la estética, preocupándonos de verdad marcar una diferencia. Nosotros decíamos, queremos que la gente entre acá a la oficina y diga por qué esta oficina no está en el golf. Eso es lo que nosotros decíamos. ¿Por qué esto no está en el golf y está acá en Viña? Esa interrogante, ese ruido es el que nosotros queríamos lograr generar. Y la verdad es que el proyecto fue funcionando y gracias a Dios pudimos ir armando un equipo de altísimo nivel, con profesionales de alta calidad, pero no solamente profesionales de alta calidad, sino que personas de muy alta calidad. Personas en las que tú puedes confiar, con las que tú puedes trabajar y que sabes que van a intentar hacer siempre lo mejor posible por el otro. Acá yo siempre con Víctor lo hablamos. A uno siempre como que le recomiendan no te asocies con amigos, no trabajes con amigos porque está en la situación de riesgo de que en realidad te puede ir mal y después hay un conflicto y pueden perder la amistad. Y con el Toto hicimos todo lo contrario. Si uno ve el equipo nuestro, está lleno de amigos, está lleno de gente conocida, tenemos muchos clientes que son amigos nuestros. Y eso viene porque nosotros en realidad creemos que cuando el vínculo con la amistad, cuando una amistad bien construida, cuando una persona que uno confía en sus capacidades humanas, en sus capacidades técnicas, el nexo y el poder que tiene esa relación es súper potente. Y la verdad es que se puede armar un ambiente de trabajo feliz, contento, con ganas de crecer. Y eso yo creo que ha sido la clave para Nablus para poder ofrecer efectivamente un servicio que permita que las empresas, que las instituciones, no solamente de la región, sino que a nivel país, que confían en nosotros, puedan ver una diferencia, puedan ver un crecimiento, una mejor forma de proceder. Y al final del día creo que hemos ido logrando este objetivo de, por un lado, impactar positivamente el ecosistema empresarial. Hoy día los 300 clientes que tenemos creo que así lo reflejan. Y al mismo tiempo hemos podido construir un equipo de altísimo nivel, alta calidad, que se siente feliz yendo a trabajar. Eso para nosotros es lo más inspirador dentro de lo que hacemos. Y en este espíritu quizás de descentralizar el talento desde Nablus, y como decías tú, estar quizás al estándar más alto de Chile, pero desde la región, quizás qué barreras te has enfrentado a raíz del centralismo. Hay varias barreras. Lo primero yo creo que es un poco que
en alguna medida, especialmente al principio, cuesta que te tomen en serio. ¿Ya? Piensan como que hay una forma de hacer empresa acá que de repente está muy arraigada como con el negocio familiar, empresas que de repente tienen buenos resultados económicos, pero que tú vas a la oficina no es muy bonita, el equipo ya, a ver cómo cumplimos, los sueldos son ahí nomás, como que está esa lógica. Entonces, cuando uno empieza a marcar la diferencia al comienzo no necesariamente se dan tanto cuenta y como que tienes que tú convencerte y tú, porque el de al lado no lo está haciendo como tú, el de arriba no lo está haciendo como tú, digamos, dentro del edificio, sino que está intentando marcar una diferencia. Y creo que eso es difícil porque el entorno no es ese. Lo segundo tiene que ver de repente con la atracción de talento. Nosotros hemos tenido que ir construyendo también una marca, ir construyendo que nos reconozcan así, porque para la persona que estudió en la Santa María, en la Adolfo Ibáñez, en la Católica del Paraíso, cualquier universidad, instituto técnico acá de la región, igual va a seguir viendo Santiago y va a obviarlo más por un tema de nombre, de trayectoria, de la ubicación que está, y es más difícil que piense o que se crea el cuento él también de que la pega que está acá también puede ser competitiva con esa pega que tiene Santiago. Creo que esos han sido factores más complicados. Y obviamente a nivel de cliente nosotros hemos tenido un buen crecimiento, pero también hay que ir entendiendo un mercado que de repente es más desafiante que el mercado de Santiago en cuanto a magnitudes, a órdenes de volúmenes, las lucas que están dispuestas a pagar. También un desafío importante el ir detectando cómo puedes ir introduciendo en un mercado que en realidad como que no existiera mucho, como que no está muy visibilizado. Oye, Diego, mira, acá hay un tema que para mí es de los más interesantes también cuando uno repasaba tu biografía, que es decir, no solamente hay detrás un emprendedor que se animó a desafiar el poder o a desafiar las lógicas quizás sobre las que probablemente se construye el mundo empresarial, ¿o no? Apostando siempre hacia Santiago, hacia dónde están los principales polos también comerciales, económicos y jugándosela por la región. Pero también te lo he jugado por la región desde tu comuna, desde Concón. Tú eres conconino. Y si algo representa bien a la comuna de Concón, son sus clubes. Son sus clubes que en una comuna que quizás no es tan grande como Viña del Mar, como Valparaíso, tienen clubes deportivos con alto nivel de desarrollo y sobre todo con una alta fidelidad de sus socios. En tu caso, bueno, tú formas parte de la directiva del Club Caleta Huracán. Exacto. ¿Cómo llegas, cierto, primero a ser parte del Club de Caleta Huracán? ¿Cómo nace también esta iniciativa, cierto, el ser dirigente deportivo? Algo contabas acerca de tu fanatismo, que empiezas, cierto, con el fanatismo por el fútbol desde muy temprana edad. ¿Y cómo convive esto también con el Diego emprendedor? Bueno, ahí también tengo mi historia. Bueno, primero, obviamente, como te comentaba, a mí siempre me ha fascinado el tema del fútbol. Yo desde muy chico, siguiendo el fútbol nacional, además no me gusta el fútbol europeo, claro. Me gusta el fútbol chileno, como te digo, muy hincha palestino. No voy tanto al estadio, pero la verdad muy fanático, siempre preocupado. Y en esa preocupación por el fútbol, la verdad es que siempre estuve ahí como busquilla con ese tema. Resulta que, bueno, mi hermano, Tarek, se tiró alcalde, las primarias de alcalde en Concón. Y en una oportunidad me dice, Diego, me quiero acercar a los clubes deportivos. Me dice, quiero ir a hablar con el Concón National, me dice en ese momento. Y le digo, ¿sabes qué, Tarek? Yo tengo un recuerdo de otro club, que no es el Concón National. Y me dice, ¿y cómo se llama? Le dije, no sé, pero yo una vez había ido a ver, en una oportunidad, fui a ver a un amigo mío que jugaba en el Concón National. Por ahí por el 2018, me acuerdo que fui al estadio de él, lo que sé yo, y por el lado del Concón National tienen que haber sido como 10, 12 personas. Y estábamos ahí viendo a mi amigo, y por el otro lado había una barra, le dije que era blanca y verde. Con una banda que es imponente, la banda de Caleta Huracán. Exactamente, estaban tocando instrumentos, eran 10 veces la cantidad de personas que éramos nosotros, entonces me llamó la atención. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué está este club? ¿Qué sé yo? No me acuerdo bien el nombre, le dije algo Caleta, no... Y bueno, a los 3 días me llama mi hermano, me dice, Diego, estoy acá en la sede del Caleta Huracán, estoy hablando con Jorge Vilche y necesita ayuda con un tema administrativo. ¿Podéis venir a ver? Ok, fui para allá, fui a conocerlo, llego a la sede del Caleta, me acuerdo que está Jorge de brazos cruzados, así con cara súper serio. A Jorge le encanta, siempre cuando conoce a alguien, Jorge está serio, para que la otra persona se intimide un poco. Entonces, llego, me instalo, empiezo a ayudarlo y bueno, empezamos a ver espacios donde yo lo podía ayudar, se empezaron a ocurrir ideas. Al día siguiente lo llamé para proponerle otra cosa, 2 días después lo llamé de nuevo y empecé a llevar conocidos, qué sé yo, a armar cuento con él. Y me acuerdo que a la semana Jorge llama a mi hermano, le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy impresionado por el Diego, me dice.
yo siempre soy el que hincha a la gente y es primera vez que alguien me está insistiendo más de lo que yo le insisto a él. Como que primera vez que siento que la otra persona está intentando hacer cosas e invitándome a mí a sumarme. Entonces Jorge me llama, como te digo, a la semana, a los 10 días, me llama, me dice, Diego, ven para la sede. Y cuando llego a la sede, me tenía un polerón del Caleta, había mandado a estamparlo con ya cámara atrás, y me dice, toma, ahora eres parte de esta familia. Para mí eso fue un momento importante. O sea, tú tienes que pensar que Caleta Huracán es un club de la población Caleta y Quirilla, que es una población histórica de pescadores en el sector de Concón. Yo particularmente no soy de ese sector, soy de un barrio obviamente más acomodado, mucho más acomodado, y eso genera, de cierta modo, una distancia que uno de repente piensa que a veces es irreconciliable. Pero la verdad es que Jorge fue una persona que me abrió las puertas desde el día 1, como te digo, a los 10 días me estaba regalando un polerón y me estaba invitando a formar parte porque él veía en mí el espacio para poder construir algo juntos. Veía en mí a alguien que tenía ganas de hacer cosas y no distinguió por de dónde venía, sino que distinguió por esas ganas de querer construir algo. Y hasta el día de hoy, la verdad es que ese momento fue el inicio de una amistad profunda con Jorge. A mí Jorge es prácticamente un hermano en el sentido de que realmente tenemos un lazo muy, muy potente. Yo considero que Jorge es el mejor dirigente deportivo y vecinal que hay en la región y en el país. De hecho, ahora lo premió el gobierno regional como el mejor dirigente de la provincia. Pero es un hombre que en realidad a mí siempre me ha inspirado en su proyecto porque desde el día 1 que yo he estado trabajando con él, ya hace 5 años, hemos tenido la visión clara de que nosotros estamos haciendo esto por algo que va más allá de nosotros, que nos excede, es el deseo de querer construir un espacio para la infancia, para los niños, para que efectivamente puedan hacer sus amistades de manera profunda, puedan vincularse. El fútbol finalmente es la excusa para darle estos espacios, para estas ganas de querer construir con el otro, de querer sentirse parte de algo, que en este caso es el Club Caleta Huracán. De también querer competir, pero siempre con el deseo, con la intención de nosotros dos, de esta visión de querer al final del día construir comunidad en torno a un club y que esa comunidad permita apoyarse, permita que cada uno de esos niños tenga más alternativas en la vida, tenga amigos para la vida, tenga confianza en sí mismo para enfrentarse a otros desafíos el día de mañana. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Si uno va al tema de los números, es un club súper numeroso, hay más de 150 niños inscritos, somos por lejos el club de Concón con más niños. Y a nivel competitivo también, o sea, los últimos 4 campeonatos infantiles los ganamos nosotros. Bien, ahí se la camiseta puesta. Eso ha sido así, o sea, creo que en los últimos 3 años han habido 12 torneos infantiles, nosotros hemos ganado 10, para que te hagan más o menos la idea. Oye, Diego, en eso una pregunta que me parece muy interesante que lo conozcan los auditores. Tú ahora decías, hay más de 150 niños en las divisiones inferiores del Caleta. Cuando tú llegas a Caleta Huracán, ¿cómo era el proyecto también de infantiles en ese momento? Jorge ya llevaba un tramo avanzado, pero un año antes de que yo integrara el club, Jorge había partido con un solo niño. Caleta Huracán no presentaba infantiles. ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Solamente divisiones juveniles, adultas? Estaban las adultas, en el fútbol hay 3 categorías adultas que son como todo competidor, la serie honor, la segunda, la tercera. Está la senior y la super senior. En esas Caleta Huracán competía, pero en la infantil la verdad es que prácticamente no existía. Había un niño que estaba comprometido y lograbas como armar planteles en virtud de agarrar niños un poco así y presentar un equipo para la segunda, un equipo para la primera, pero muy lejos de ser un club, digamos. Era más que nada intentar de lograr presentar un equipo. Y desde ahí Jorge se fue tomando con la intención de poder armar efectivamente un club en infantiles. A él le importaba, como te digo, y me gusta mucho transmitir un poco la visión y la potencia de él. Jorge, siendo de ese barrio, siendo de esa población, Jorge quería ofrecer algo a los niños que tienen su historia, finalmente. Jorge veía que él podía ayudar a otros niños que venían del mismo lugar que él a poder optar algo más. Y esa inspiración yo creo que a los niños le hizo sentido, les fue llamando la atención este compadre de 35 años en esa época, que tenía ganas, que lo impulsaba, que los llevaba a entrenar, que después les compraba helado, que los llevaba a los partidos. Creo que ese ímpetu, esas ganas, fue la semilla que terminó dando vida a este gran proyecto. Oye, qué notable. Me imagino que en eso debe haber mucho de la satisfacción, a veces de ver a los chicos que entraron, o cómo van pasando de categoría, y lo que decías tú, o sea, después eso también se materializa es súper injusto verlo como un indicador en las divisiones inferiores, pero también hay éxito deportivo detrás. Sí, hay un éxito deportivo, obviamente. Hay un éxito también en cómo la gente lo ha ido percibiendo. Obviamente, creo que cada niño que está en el club es un triunfo. Creo que cada niño es una victoria. Pero también es bonito ver que efectivamente dentro de la comunidad, dentro de Concón, también va haciendo ruido, va haciendo algo que genera impacto. Yo tengo
una amiga que es profesora, era profesora, perdón, en el María Goretti, un colegio de Concón, y me acuerdo que un día me llama, me dice, Diego, hoy día en clases todos los niños me estaban preguntando si era el Caleta Huracán o era el Concón National, pero para los niños era algo relevante ser como hincha de alguno de esos clubes. Y eso creo que es algo muy bonito y que forma comunidad efectivamente dentro de Concón. Oye, algo súper interesante a propósito de lo que es sobre todo el deporte en las categorías más infantiles, el deporte también como un agente de movilidad social, bueno, tú también lo decías, un lugar donde puedan formar vínculos, formarse valóricamente, generar amistades. Súper interesante porque vivimos actualmente un momento en el que, a propósito del fútbol, mucho se dice que una de las causas de por qué, por ejemplo, la selección de fútbol en la adulta, ¿cierto?, está pasando por un momento tan malo, es por este cliché: no se invierte en las divisiones inferiores. Primero quiero desmentir o corroborarlo contigo, si efectivamente no se invierte en los clubes de barrio, en las divisiones inferiores, pero también si podemos reflexionar un poco en torno a cómo eso también se materializa no solamente en el éxito deportivo. No significa que haya menos jugadores en los clubes profesionales o menos jugadores en la selección chilena, sino que también como un espacio, el deporte, como un espacio virtuoso para formarse valóricamente, para formar vínculos interpersonales, de que al final eso también termina materializándose en que como sociedad, ¿cierto?, estamos viviendo un momento también bastante poco virtuoso. Yo creo que no es escandaloso para nadie intuir de que estamos viviendo una suerte de crisis moral que se refleja, ¿cierto?, también un deterioro de cómo vivimos en sociedad, y que puede aportar el deporte, sobre todo desde trabajando con los más pequeños, en revertir un partido que está bastante difícil, la verdad. Sí, yo creo que como país no hemos olvidado un poco de la conciencia social, de la conciencia comunitaria, no hemos olvidado de los más pequeños. Yo creo que eso se grafica, es fácil de ver. O sea, hay pocas personas que están dispuestas a sacrificarse o a entregarse en su día a día por un otro. Generalmente estamos muy ensimismados, muy viendo lo individual. Y cuando uno está muy ensimismado, cuando uno encuentra su felicidad meramente enfocado en sí mismo y no enfocado en un otro, creo que ahí radica esa gran diferencia. Es difícil que nosotros nos podamos preocupar de los niños, es difícil que nos preocupemos del otro. Y eso empieza a generar una crisis social, moral, como tú bien dices. Es cosa de ver, por ejemplo, el tema demográfico. Hoy día nadie quiere tener hijos. Claro. Como sociedad eso nos habla y va desde una perspectiva de la toma de decisión individual, pero también como sociedad nos preocupamos de ese tema y lo abarcamos todos juntos, que finalmente es una responsabilidad que todos tenemos. No son solamente tus hijos, son nuestros hijos, digamos, o nuestros niños como sociedad. Y bueno, haciendo énfasis en eso, obviamente, cuando uno dice, bueno, no hay inversión en las inferiores, yo vengo desde el mundo de los clubes de barrio, vengo desde el mundo amateur. Claro. Nosotros no tenemos una empresa detrás que esté financiando ningún tipo de actividades ni en estos clubes, ni tampoco en interés económico. Amateur, pero siempre se puede soñar. O sea, cuando recién me introducía a Caleta Huracán, me ponía el partido con Concón National. ¿Quién diría que hoy Concón National está en...? Sí, ahí yo creo que depende del profesionalismo. proyecto de cada uno. Concón National decidió apostar por eso. Claro. Y ahí habla de eso. O sea, nosotros decidimos apostar por los niños. Concón National decidió apostar por el profesionalismo. Hoy día tú ves las inferiores nuestras y son las mejores inferiores de Concón. Concón National estará muy en el profesionalismo, sus inferiores distan mucho. Me encanta como Diego lo dice con la camiseta bien puesta. Bien puesta. Acá apoyamos a todos los clubes de Concón, por cierto. Pero bueno, como te decía, dentro del fútbol amateur o el mundo más barrial, uno no ve tampoco un gran apoyo a nivel de política pública por desarrollarlo. Jorge Vilches, hay muy poco en Chile, muy poquito. Son pocas las personas conscientes de su comunidad y con ganas de impulsar transformaciones y con ganas de hacer algo por el otro. Entonces, ante esa carencia de Jorge Vilches, tienes que ojalá acercarle a través de políticas públicas a los clubes la oportunidad de fortalecer sus infantiles, de fortalecer el proyecto comunitario. Y hoy día no es así. La verdad es que el aporte municipal, la gente sorprendería, pero representa, por ejemplo, en el Caleta Huracán, menos del 5% del financiamiento del club viene por aportes municipales. Todos los fondos públicos que nosotros nos adjudicamos son por gestión propia. Hay que hacer un trabajo adicional. Y la verdad es que el club hoy día se financia por aportes de privados, por intenciones de personas particulares que buscan que este proyecto crezca. Pero carecemos de una institucionalidad que permita que esto no solamente sea el Caleta Huracán como un caso exclusivo, sino que claro, ojalá los 10 clubes de Concón fuesen así.
cuando uno va a ver los otros clubes, los niños están un poco dejados de lado y eso creo que se supera si es que como sociedad nos ponemos de acuerdo y priorizamos a los niños en nuestras políticas públicas. Oye, Diego, ya vamos acercándonos hacia el final de esta conversación. Me gustaría preguntarte, porque hemos pasado desde el Diego persona, hemos pasado por el Diego emprendedor, hemos pasado por el apasionado Diego dirigente deportivo. Ahora me gustaría ver también el Diego joven líder, esa visión quizás más integral, el Diego más soñador. Preguntarte qué te gustaría que pasara en la región de Valparaíso, quizás desde la mirada del Diego Yacamán joven líder, ¿cierto? ¿Qué te gustaría que pasara en la región para su desarrollo, sea para el desarrollo, ¿cierto?, del fútbol, del emprendimiento, el desarrollo comercial? ¿Cuál es tu gran sueño para la región de Valparaíso, si lo pudieras compartir ahí con...? Es complicado tal vez definirlo en algo específico, pero yo creo que las personas de acá de la región tengamos la certeza de que podemos hacer las cosas de la mejor manera posible y que podemos hacer cosas grandes y buenas. Mi deseo es que seamos capaces de tener ese pensamiento y esa capacidad de poder mirar más allá de nuestro ombligo, mirar más allá de que mi casa esté bonita y preocuparse de que mi barrio esté bonito, preocuparse de que mi ciudad esté bonita, de que los otros también construyamos juntos algo más grande. Creo que el día que nosotros seamos capaces de salir de ahí y creernos el cuento de que si hacemos ese esfuerzo adicional y el de al lado también lo hace, podemos construir algo mejor. Creo que podemos hacer una gran ciudad, podemos ser una gran región. Venimos de una historia que es muy bonita. Valparaíso en su momento fue una ciudad muy, muy importante a nivel país. Hoy día está pasando por un momento difícil, pero creo que si nosotros nos creemos el cuento, nos la jugamos, nos entregamos, vemos ese proyecto más grande, vemos esa visión más grande que va digamos, más allá de, como te digo, mi casa, y pensamos en nuestra ciudad, creo que podemos llegar muy, muy lejos. Y eso abarca desde el ámbito educacional, el ecosistema empresarial, el tema deportivo, la infraestructura urbana. Creo que ese ímpetu tiene que nacer de acá. Creo que Chile ha demostrado en las decenas de años que somos un gran país, pero a pesar de ser un gran país nos cuesta mucho mirar las regiones. Y sentarnos a esperar que algún día el presidente o que el Congreso o que las personas de poder, digamos, en el país decidan mirar Valparaíso y decir, oye, reimpulsemos la ciudad, puede ser una espera de décadas y siglos. Creo que tiene que nacer por nosotros y tenemos que salir a buscar ese crecimiento. Así que eso creo que es lo que yo espero y sueño con la región. Qué notable. Diego Yacamán, joven líder Piensa, emprendedor, dirigente, cofundador de Nablus, profesor universitario. Pero todavía me queda la última pregunta. Dime. ¿Qué le pregunta Diego Yacamán a nuestro próximo invitado acá en Piensa en Grande? ¿Qué te gustaría que le preguntáramos, cierto, a uno de los otros 13, cierto, jóvenes líderes que fueron premiados en la edición 2024 del concurso que organiza Piensa junto a Mutual de Seguros de Chile? Está difícil la pregunta. Me hubieran preparado con la pauta y la traía preparada. Yo creo que sería bueno preguntarle... Ese es el factor sorpresa. Sí. ¿Cómo siente él que la región o cómo siente él que el entorno lo puede apoyar a él a llegar más lejos en su proyecto? Bueno, ¿qué siente él que carece o que le gustaría que hubiese para poder dar más crecimiento? Creo que eso nos va a dar señales a todos y nos va a permitir aprender desde los jóvenes líderes cómo podríamos ir construyendo todos juntos un entorno mejor para que justamente estos líderes puedan impulsar y generar crecimiento. Oye, una muy buena pregunta. ¿Y en tu caso? ¿Cómo la respondería Diego Yacamán a su propia pregunta? En mi caso, yo creo que lo que te decía antes, yo creo que es que ese ánimo esas ganas de que todos hagamos un pequeño sacrificio y intentemos de hacer esa visión más allá, de que no nos ensimismemos tanto. Creo que eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo espero. Con ese mensaje entonces de ponerse al servicio de los demás, del entorno de la comunidad, cerramos este capítulo de Piensa en Grande con nuestro queridísimo Diego Yacamán. Será hasta entonces un próximo episodio de Piensa en Grande. No olviden seguirnos en Spotify y en las distintas redes, compartir para seguir llegando el mensaje tanto de Diego como de los otros jóvenes líderes que se la están jugando por cambiar el destino de nuestra región. Muchas gracias, hasta un próximo capítulo.